Bienvenidos a todos. Eh, Pilar, muchas gracias por acceder a este ejercicio que vamos a hacer aquí entre amigos y entre gente que estamos interesada en el tema de cómo esta eh, contingencia sanitaria ha afectado todo nuestro mundo cotidiano, pero también pues los mundos del arte y de los museos, que en particular nosotros nos toca vivir de cerca como gente que trabajamos allí, pero creo que también los amigos eh, pues están interesados porque lo viven desde los usuarios, desde quienes son amantes de la cultura, del arte, y de alguna forma pues también estamos todos con esta pregunta de cómo va a cambiar ahora esta relación que tenemos con los museos, tanto física como psicológicamente, de muchas formas se verá afectada. Y bueno, Pilar, como quizás sepan, es la curadora de la colección del museo, está en constante comunicación con artistas, con gestores culturales, con gente que tiene que ver con todo este mundo que estamos comentando. Le haremos unas preguntas a Pilar y ella nos irá diciendo cuál es su perspectiva ante estos temas. Pues si quieres, Pilar, comenzamos. Comenzamos. Muchas gracias, David, por convocarnos. Creo que en estos momentos de reclutamiento es importante que, aunque sea de manera a distancia, nos veamos las caras, veamos que seguimos existiendo y, bueno, pues podamos tener un poco de mayor cercanía en la medida de que este tipo de dispositivos digitales nos lo permiten, ¿no? Y bueno, Perfecto. gracias por convocarnos, como te digo, y qué buena tu iniciativa de poder entablar una plática, porque yo creo que todos tenemos muchas inquietudes y muchas incertidumbres, que es lo que creo que lo que más domina en este momento son las incertidumbres de qué va a pasar con nuestra propia vida, qué va a pasar con nuestros propios trabajos y bueno, nosotros que estamos en el ámbito de los museos, qué va a pasar con los museos. Así que Exactamente. vamos a comenzar a entablar la conversación. Pues Pilar, ante esta contingencia sanitaria que, como decía yo, ha venido a revolucionar la vida de todas las personas alrededor del globo, en particular en el mundo del arte, ¿tú consideras que es un punto de inflexión, es un punto después del cual podríamos hablar de que hay un antes y hay un después para el arte a partir de esta situación? Sí, yo creo que sí. Específicamente en el mundo del arte, bueno, pues el 90% de los museos del mundo cerraron, pararon, ¿no? De una manera así como muy inmediata. Eso no nos había tocado vivirlo nunca, en nuestra gente de nuestra generación. Aún el propio Museo del Prado, por ejemplo, la única vez que había cerrado fue cuando estuvo la Guerra Civil. Entonces, bueno, pero de manera global nunca lo habíamos vivido, ¿no? Que de repente, de hecho, todos los museos del mundo hayan tenido que parar y cerrar y de una manera muy intempestiva, bueno, pues es realmente algo que es inusual, ¿no? Pues por supuesto que afecta al mundo del arte y por supuesto que nos afecta a todos, ¿no? O sea, realmente el hecho de que sea una pandemia global, pues nos hace, pues realmente entrar en crisis a todo nivel, desde el nivel económico, desde el nivel social, ¿no? Y también desde el nivel también psicológico, ¿no? Disculpa, ¿y tú crees que en la producción de las artistas también habrá como este cambio de decir, estoy pensando, por ejemplo, en el 9/11, ¿no? En el 11 de septiembre, que fue como una explosión de alguna forma para todo, para la política y la sociedad, pero también para la cultura. ¿Crees que hay algo así similar? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que esta pandemia nos cambia como sujetos, ¿no? Y como sujetos, como subjetividades, pues somos parte de una red social, entonces nos tiene que cambiar de alguna otra manera, está cambiando el mundo, porque el mundo está precisamente conformado por esas subjetividades. Entonces, bueno, pues los artistas también son sujetos, entonces los artistas también los está de alguna manera conmocionando y y yo creo que como a todos los sujetos nos está replanteando de hacia dónde va nuestra vida, ¿no? Hacia dónde va este mundo también, replanteando qué hemos hecho con este mundo y por qué estamos como estamos hoy, por qué estamos hoy como hoy parados en diferentes, quizá en otros momentos, en diferentes momentos, pero el mundo se ha parado, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí nos lo replantea como sujetos y a la hora de replantearnos como sujetos, bueno, pues cambia la vida de todo. De los artistas, yo creo que obviamente también
Y quizá, bueno, en esta parte de los artistas hay unos que han reaccionado de diferente manera. Por ejemplo, estoy pensando en artistas como Carlos A. Morales, que hizo toda una campaña, seguramente ustedes lo vieron en las redes, en donde lo que hizo fue conseguir fondos para hacer cubrebocas y dárselos a toda la gente, a los vendedores ambulantes que están en el centro, ¿no? Esto no lo hizo como una postura, como una acción artística, lo hizo como un sujeto de la sociedad, de tratar de poder colaborar y para que la situación no fuera tan grave, sobre todo en ciertos sectores sociales, que es en donde más se están padeciendo, ¿no? De manera más directa. De acuerdo. Entraría como una función social también del arte, ¿no? Sí. No solamente arte como algo que se disfruta, sino que también tiene un efecto en la sociedad. Tiene muchas funciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ves surgir en el horizonte artistas cuya producción, digamos, tematice o abiertamente utilice este momento para su momento creativo, digamos. Seguramente sí, o sea, eso no te lo podría saber con certeza, seguramente sí. Yo creo que tenemos es la idea de que el mundo nos va a cambiar a todos, a unos más de una manera mucho más radical que a otros. Los artistas seguramente, los que sobre todo se dedican a hacer arte social, son los que más van a poder reflejar estos cambios en su obra. Pero bueno, eso también depende cuál sea la línea que sigue cada uno de los artistas, ¿no? Y bueno, ya en particular, artistas que conoces o que pertenecen a la colección del MUAC, ¿cómo lo han estado viviendo? ¿Han cambiado sus procesos o sus ideas, su producción en particular? Digo, mencionabas el caso de Carlos A. Morales, pero algunos otros que conozcas han tenido cambios. Pues, hay con los artistas que tengo mucho más seguimiento, mucho más cercano, porque también hemos entablado una gran amistad. En particular con los artistas quizás de mayor edad, son los con los que monitoreo más, un poco porque son agentes de riesgo y un poco también con esta idea de qué poderlos ayudar, aunque poderlos apoyar en caso de que lo necesiten. Claro. Y bueno, algunos de ellos pues han tenido la oportunidad de irse fuera de la ciudad, donde tienen una vida más tranquila, donde pueden tener como más aprovechar un jardín, otros se van a tener que quedar en su casa. Pero también te voy a decir que la producción artística es una producción muy solitaria. En ese sentido, quizá algunos de ellos, sobre todo los artistas de generaciones anteriores, quizá los más contemporáneos no, porque producen de otra manera, tienen ya talleres más grandes, pero los que producen en su estudio de una manera mucho más sola, pues están muy acostumbrados a estar solos en su estudio y estar como muy encerrados, ¿no? Ahora, no es lo mismo hacerlo por voluntad que un poco por esa necesidad de salud, que es lo que está pasando ahora, ¿no? Pero bueno, sí, sí tenemos contacto con ellos. Nos preocupa mucho también la precarización de la cultura y la precarización de los artistas que va a producir esta pandemia, porque bueno, la cuestión económica va a ser muy fuerte y pues en ese sentido pues va a afectar muchísimo todos sus ingresos, sobre todo todos los que nada más viven de hacer el arte, porque hay muchos artistas que viven también de la docencia, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la precarización es un tema que lo tenemos ahorita en la mira y nos estamos tratando de preocupar y tratar de resolver de diferentes maneras cómo poder apoyarlos desde el museo o desde lo personal para que sea menos fuerte, ¿no? De acuerdo, hay una afectación también económica. Claro, muy fuerte. Indudable, ¿no? Socialmente y pues también en los artistas que a veces... Y quizá los artistas se ven más porque, bueno, muchas veces, aunque la cultura todo momento lo estamos consumiendo, porque es algo que ya vive con nosotros, pues sí, pues hay primeros gastos mucho más inmediatos que hacer que antes de consumir, de pagar por algo que tiene que ver con una obra artística, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el museo se ha preocupado y está tratando de hacer diferentes estrategias para poder apoyar en estos momentos a los artistas que lo puedan necesitar. Y también todo el ámbito de la cultura, todo el ámbito de diferentes museos, también nos estamos reuniendo para poder pedir también al Estado que, por favor, apoye de alguna manera esta situación, ¿no? De acuerdo.
Y quizá esa precariedad empieza a ser también un tema mismo de las obras, ¿no? Estoy Sí, pensando, seguramente para algunos de ellos lo será. estoy pensando particularmente, digo, es un ejemplo muy, muy conocido, pero por ejemplo, como cuando Mónica Mayer hacía estas veladoras que eran con el Fonca y sin el Fonca, ¿no? Que un poco se volvió a salir esa obra de nuevo, pues por esta idea de los fideicomisos que están un poco en riesgo, etcétera. Quería yo preguntarte que en un momento como el que estamos viviendo, eh, los temas, digamos, que no tienen que ver con lo sanitario, con la salud, eh, parecen que están pasando a un segundo plano en cierto sentido, porque, digamos, la salud se ha vuelto un valor, digamos, que es de primerísimo orden. Y en ese sentido, ¿crees que la cultura puede tener un lugar en este momento preeminente? ¿Cómo crees que los productos culturales, como el arte en particular, podrían ayudarnos a pensar, a comprender o a afrontar esta crisis? Pues yo creo que los contextos siempre son distintos, pero de una u otra manera yo creo que la cultura nos ha acompañado mucho en esta pandemia, ¿no? Mucho nos ha acompañado a través del cine, a través de muchas de las películas que estamos viendo a través del cine, a través de la lectura, a través de la música, a través de toda la cantidad de oferta digital que se ha puesto en línea. Entonces yo creo que ha sido un gran acompañamiento. Entonces, bueno, yo creo que es difícil eh, a veces como separarla de la vida cotidiana de las personas, ¿no? De una u otra manera, todo el tiempo nos está acompañando la cultura, aunque no estemos conscientes de ello, está siempre, es parte de nuestra vida, ¿no? Eh, Quizá unos contextos que son más privilegiados lo podemos vivir de una manera más clara, y contextos que son menos privilegiados, bueno, pues tienen una situación que a lo mejor tiene otras necesidades mucho más inmediatas, ¿no? Pero de una u otra manera creo que la cultura está con nosotros. ¿Y la cultura pasa a ser una especie de catarsis para distraernos o puede también confrontarnos de alguna forma? No, yo creo que la cultura tiene, como tú dices, tiene diferentes funciones. A veces es una catarsis, a veces es un acompañamiento, eh, un, un, un agradable acompañamiento, creo que pues, estoy pensando muchas veces en la parte de la música, quizá la parte de la lectura nos obliga más a la reflexión, o quizá muchas películas también nos están confrontando. O sea, yo ahora veo una cantidad de películas que en algún momento me parecían ciencia ficción, y que ahora veo las calles y digo, pues es que parece la película, ¿no? O sea, hay como ciertos escenarios que ahorita estamos viviendo, ¿no? Entonces yo creo que depende del estado de ánimo de cada quien, y también de lo que busque cada quien, es lo que va uno adquiriendo de las diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Como una También yo creo que en este momento la reflexión es muy fuerte, porque precisamente pasamos muchas horas con nosotros mismos, muchas horas encerrados en casa, y sin muchas distracciones, ¿no? O sea, este mundo globalizado que teníamos, que nos tenía tan enloquecidos, en una vida tan, pues sí, tan enloquecida, y con una burbuja económica, pues está desmoronando, ¿no? Se desmoronó de manera global, ya no existen los viajes de la misma manera, ya no existe esta idea del espectáculo. Estábamos totalmente ávidos todo el momento, ávidos y insatisfechos de tanto espectáculo. Pues todo eso yo creo que era parte de ese mundo globalizado que se cayó. Y el mundo del arte también estaba cayendo dentro de ese mundo globalizado, de esa economía, y dentro de esa espectacularidad, ¿no? Y bueno, pues eso obviamente colapsó, y tenemos que empezar a reinventar, o tenemos que ver de qué manera, y tenemos que reflexionar hacia dónde queremos llevar este mundo, y hacia dónde queremos también llevar a los museos, y hacia dónde queremos llevar el arte, ¿no? Y dentro de esa pausa que algunos pensadores y intelectuales algunos han llamado que es un golpe al capitalismo, otros dicen que es un avance hacia las sociedades autoritarias, ¿no? El control, el cibercontrol, la tecnología. ¿Crees que dentro de esos cambios, digamos, de sociabilidad, están dejando huellas permanentes en la sociedad, están dejando
algo que se va a quedar con nosotros durante largo tiempo? ¿O crees que de alguna forma, no, vamos a No, yo creo que sí, yo creo que el mundo colapsó. O sea, eso sí es un hecho. El mundo colapsó. Digo, el hecho de que los museos hayan cerrado el 90%, el mundo colapsó porque nos encerró en nuestras casas, nos llevó otra vez a tener otra dimensión de lo que es la vida, ¿no? O sea, y eso hace que seas otros sujetos, que cambies tú como sujeto, y cambia uno como sujeto cuando produce cosas y también cuando consume cosas, ¿no? Es un poco lo que te decía, te cambia a nosotros como curadores, a los artistas, y al público también lo cambia, ¿no? Seguramente también nuestras expectativas y lo que queremos, lo que estamos esperando de lo que es el arte, porque estamos hablando en este momento de arte, yo creo que cada quien en su campo lo vivirá de esa manera, pues tiene que cambiar y tenemos que hacer una nueva reformulación de cómo estaba el mundo y qué estábamos fallando y por qué falló este mundo, ¿no? Tenemos que hacer una nueva reformulación de qué manera el hombre también ha afectado a toda esta parte de los ecosistemas y de la naturaleza, ¿no? Y se alejó totalmente de este mundo que nos rodea, ¿no? Y ahorita, bueno, pues el hecho de que todo haya parado, el hecho de que regresen los delfines a Venecia, a los canales de Venecia, que regresen los osos a las calles en Canadá, o sea es realmente un mundo súper extraño, súper gótico, por eso digo, a veces siento que a veces veo esas fotografías, digo, es como una película de ciencia ficción, que nunca lo pensamos vivir, ¿no? Nos hace dar cuenta de que, bueno, algo estamos haciendo mal, ¿no? Esta idea tan desmesurada de los viajes constantes, de estas hordas de turismo, de esta... como esta idea de no saciarse, de tener cosas, de adquirir cosas y de no parar. Bueno, pues esta pandemia, bueno, pues realmente sí ha sido una cuestión que ha sido un parteaguas, ¿no? No solo para una comunidad, no solo para un país, sino para un mundo completo, ¿no? Como una respuesta a esta situación que planteas, que tiene que ver con el confinamiento y estar consumiendo cosas desde casa o a través de los dispositivos digitales, ¿qué efectos ha tenido al final de cuentas en este mundo de la cultura el que los medios digitales se hayan vuelto, por el momento al menos, pues el único medio de relación con la gente, que son nuestros públicos, para disfrutar de estas ofertas? Pues mira, yo creo que si todo el mundo teníamos interés en tener plataformas digitales, de poner nuestras colecciones a través de la web y tener cosas en el mundo virtual, pues en este momento se volvió prioritario. Entonces, todo lo que no teníamos, todos nuestros esfuerzos, y no lo digo nada más por el MOAC, porque realmente el MOAC ha hecho un gran esfuerzo por hacer nuevos contenidos en la parte digital. Yo creo que la mayoría de los museos realmente se volcaron a no perder a sus públicos y a poder producir cosas a través de las redes, ¿no? Para que la gente también pudiera consumirlos de una manera que también lo reconstruyeran como individuo. Y pues, bueno, si tú ves unas estadísticas, más del 50 o 47% de los museos se abocaron a todos sus esfuerzos a la parte digital, ¿no? Que es lo que también estamos haciendo. Otros no por cuestiones de recursos, por cuestiones también de estas diferencias globales entre los museos de África y los museos de Estocolmo, por ejemplo, o por decir algún momento, o con los museos de primer orden, como podría ser el Prado. Bueno, cada quien a su medida trató de hacer lo más posible para captar públicos y no perder públicos y tener públicos nuevos. Entonces, yo creo que esta parte llegó para quedarse. O sea, yo creo que ahorita, después de que regresemos otra vez a nuestras, bueno, a una nueva realidad, a una nueva vida, pues esta parte digital seguirá siendo una herramienta muy importante para seguir comunicándonos, ¿no? O sea, por ejemplo, este tipo de pláticas, a veces yo digo, pues que es una maravilla, bueno, en lo personal, es una opinión, es una maravilla porque ya no me tengo que transportar durante 2 horas. Muchas veces nosotros estamos en el sur, o para nosotros ir a una conferencia en el centro, a veces tendríamos que salir a las 5, 5:30 de la tarde para poder llegar a un evento de las 7 de la noche, y generalmente llegábamos tarde, ¿no? Entonces, esta manera, estas nuevas plataformas, pues sí, nos permiten estar en mucho más comunicación e información, ¿no? Eso no quiere decir que yo piense que lo digital reemplace
la parte presencial, ¿no? De ninguna manera. Creo que los dos son diferentes, diferentes experiencias y las dos te dan cosas distintas. De acuerdo. Y en ese sentido, algunos, de nuevo, pensadores, artistas y sectores de la sociedad han manifestado una cierta desconfianza ante la digitalización y virtualización de la cultura y particularmente también de la enseñanza. Estoy pensando en el filósofo italiano Giorgio Agamben, que incluso llega a tildar a estos movimientos como una barbarie tecnológica y bueno, incluso denominar a algunos profesores que dan sus clases en línea como el equivalente perfecto a los profesores del fascismo de 1931 en Alemania. Y bueno, también hay un colectivo, por ejemplo, español que se llama Plié, que ha señalado el riesgo de lo que tú acabas de decir, que lo virtual sea solo una especie de sustitución del museo, pero no una propuesta que innove o que medie con los públicos de otra manera, más allá de estar en una pantalla. Entonces, te preguntaría, ¿compartes esas visiones? ¿Ves, digo, ya has mencionado las grandes ventajas a nivel pragmático de la digitalización, pero ¿compartes estas visiones más pesimistas o más No, cuidadosas? yo creo que yo creo que te refieres a un artículo de Agamben que es totalmente radical, me parece que es una postura muy, muy radical, pero también es un artículo que él escribió en febrero, ¿no? Bueno, el primer artículo que escribe Agamben sobre esta parte de la virtualidad es en febrero, en donde todavía él no cree que existe una pandemia. O sea, él está cuestionando en febrero, porque era en un momento muy temprano, si realmente existía la pandemia o no, o si nada más era una cuestión de control. Bueno, la realidad se mostró que sí existe una pandemia y que realmente fue devastadora, sobre todo en un caso como en Italia, ¿no? Yo no creo que Agamben hoy pensara, si tuviera que escribir el mismo artículo, lo hiciera de la misma manera. Aunque hace poco, en mayo, escribió un artículo que tú decías sobre los estudiantes, donde había una crítica muy fuerte y estaba invitando a los estudiantes a que no se inscribieran en línea, porque él es de la idea de que esta afectividad se pierde, que cosa que creo que sí, hay una parte que sí se pierde. Sí. Bueno, pues sí estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Estoy de acuerdo en esta idea radical de que es una barbarie tecnológica, pues no, yo creo que hay que tomarlo como una herramienta que sí nos ayuda mucho, ¿no? En cuanto a las cuestiones de que dice que la parte de la universidad se pierde, pues sí, yo creo que lo que más se pierden con esta virtualidad son las cuestiones afectivas, que también, si bien sabemos, hay muchos neurólogos que dicen que nosotros aprendemos cuando hay mucho más y memorizamos mucho más cuando hay un afecto de por medio, ¿no? Nosotros nos acordamos mucho más de los eventos cuando hay un afecto que nos afecta en el aprendizaje. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que como si hay yo creo que si vemos la educación como algo definitivo a nivel virtual, me parece que no, que realmente hace una gran pérdida. Si lo vemos como un estado de emergencia, pues creo que es como debemos de verlo. Creo que es algo que es transitorio, ¿no? Y que no podrá, nunca sustituirá a la cátedra de un maestro y al afecto que tienes también a través de los afectos y a las redes de sociabilización que vas estableciendo con la gente que te está rodeando. Que creo que eso es también lo que nos hace como sujetos sociables, ¿no? Y en ese mismo sentido es un poco lo que pasa en el museo. El museo, el ir a visitar un museo no solo es ver una obra, porque quizá digitalmente yo podría ver mucho mejor, no sé, estoy pensando en la Mona Lisa, por ejemplo, yo puedo verlo mucho mejor en una pantalla digital, en la computadora, porque yo puedo aumentar la Mona Lisa a una dimensión impresionante donde yo le veo las craqueladuras a cada pincelada, ¿no? A cada, donde yo le veo lo que se le está reflejando en el iris. Y si yo voy a ver la Mona Lisa al Louvre, bueno, pues lo voy a ver después de 40 personas y además un cristal y además un espacio, pues nunca voy a ver eso. La experiencia es distinta. Entonces, Es distinta. Es distinta. Y bueno, yo creo que también También tiene su encanto, Sí,
Sí, las dos La tienen. expectación, ¿no? Claro, o sea, las dos son muy importantes, pero son diferentes experiencias, ¿no? O sea, Claro, son muy diferentes experiencias. En una puedo verle hasta el ojo y en otra también puedo sentir lo que las otras personas, la energía que las otras personas están sintiendo a través de la experiencia de ver esa Mona Lisa. O sea, lo que el museo también permite es la reunión y esas redes sociales de sociabilización y esta parte afectiva que hoy en día, y creo que va a pasar mucho tiempo, no es posible lograr a través de las cuestiones virtuales, ¿no? de Eso sí acuerdo. creo que no va a ser. Pero Entonces, fíjate que hay un artículo muy interesante, bueno, hay una conferencia muy interesante que les recomendaría. Ahora estuvo el Festival Aleph, Antea Weiss, okay. hace una conferencia muy interesante precisamente de lo que estoy hablando ahorita, como de la mediación digital a través de Google's Arts and Culture. Entonces, bueno, ella te está explicando esta idea de la democratización o esa falsa democratización que puede implicar el poner las obras de arte a disposición, también eso es a disposición de todos, también es entre comillas, ¿no? Porque esa disposición de todos tiene que ver también con una cuestión económica. Y Claro. también lo que ha hecho esta pandemia, desafortunadamente, es recalcar esta diferencia económica que hay entre la sociedad, ¿no? Esto se ha visto de manera muy, muy drástica también. De acuerdo. Entonces, la digitalización no es una sustitución de la experiencia corporal, afectiva, emocional que No, podemos vivir en yo creo un... que las dos cosas son herramientas distintas y yo creo que es lo que tenemos que aprender, ¿no? Y un poco lo que decías de este colectivo del que estabas hablando español, es un poco lo que ellos están diciendo, que para ellos no están de acuerdo en que se traspase su obra análoga en algo digital. También yo creo que tenemos que aprender cuáles son las características de cada herramienta y no podemos pensar, y qué es lo que nos ha faltado y lo que tenemos que repensar y tenemos que inventar, cómo hacer una exposición. No podemos hacer una exposición o un recorrido como lo hacemos en salas de manera virtual, porque ya hemos visto que no nos sale. O sea, lo han hecho muchos museos y pues no es del todo, no se puede reflejar del todo. Hay que ver cada medio, cuáles son sus características y explotarlas en ese sentido, ¿no? Si estamos pensando, por ejemplo, en Facebook, pues pensar contenidos en Facebook muy específicos de lo que te da esa plataforma, o lo que te da Twitter, ¿no? O lo que te da Instagram. Cada una de las plataformas te da diferentes herramientas y lo que hay que hacer es aprender a explotarlas, ¿no? Estábamos charlando también, Pilar, un poco antes de iniciar esto, sobre una idea de un pensador, literato y pensador francés que se llamaba André Malraux. Uh-huh. A algunos les va a sonar, que desde 1947 planteó una idea que se llamaba el Museo Imaginario. En este sentido, me gustaría nada más leerte una cita de él, que dice: el papel de los museos en relación con las obras de arte es tan importante que nos cuesta pensar hoy que no existieron nunca allá donde la civilización de la Europa moderna es o fue desconocida, y que existen en nuestro entorno, los museos, desde hace menos de 2 siglos. El siglo XIX vivió de ellos. Nosotros vivimos de ellos todavía y olvidamos que han impuesto al espectador una relación totalmente nueva con la obra de arte. Me pareció muy interesante la cita porque habla Malraux de cómo los museos, de alguna forma, que son un invento relativamente reciente, vinieron a cambiar la relación que teníamos con las obras de arte. Y bueno, claro, tiene que ver con la ilustración y la idea de museo como un lugar donde se guardan y se exhiben obras que idealmente tendrían que ser de una alta calidad o, ¿no?, de ciertas características objetivas, etc. Y ahora que veo esta digitalización de la que estamos hablando, parece que hay un cambio de nuevo en esta relación que tenemos con el arte, ¿no? Los museos eran ese momento de ir a conocer el arte allí, como dices, de manera afectiva, directa, emocional, y ahora pues esto parece estar cambiando de nuevo nuestra relación con el arte. ¿Y cómo ves ese cambio también? Digo, ya lo has
hablado un poco, pero ¿qué te parece en relación con esta idea de Malraux y del Museo Sin Paredes? Bueno, cuando Malraux decía este museo sin paredes precisamente, o este museo imaginario, lo que él es, que es 1947, lo ubicas muy bien, él lo que está pensando es en estas nuevas, estos nuevos álbumes fotográficos en donde se reproducían las obras de arte. Entonces él decía que cualquier espectador en efecto podía ordenar esas obras que estaban fotografiadas y hacer su propio museo y hacer de acuerdo a las subjetividades. Eso también está pasando, es un poco, si lo trasladamos en lo digital, bueno, pues es cuando tú escoges una obra las obras en el museo y las vas poniendo como en tu carrito, digamos, como si fuera un Sí, carrito que vas seleccionando y tú haces tu propia interpretación, ¿no? En esencia yo creo que es un poco lo mismo, lo que cambian son las plataformas, ¿no? sí, Y bueno, el hecho de incluir las obras en un museo es a veces, muchas veces es descontextualizarlas o interpretarlas de otra manera. Estoy pensando en los museos de antropología, por ejemplo, ¿no? En donde esas obras, muchas de esas piezas no tuvieron una intención artística, tenían una intención religiosa, una intención sagrada, o muchas veces una intención utilitaria nada más de ser quizá un cacharro para comer, ¿no? Pero claro. en el momento que se mete a un museo, pues tiene otra interpretación. Entonces, lo mismo va a pasar con la parte digital, ¿no? El hecho o sea, siempre hay una mediación. El hecho de que las piezas estén en manera digital tampoco quiere decir que tengas el objeto ahí, aunque lo tengas a una escala enorme, ¿no? A un detalle enorme. La pantalla también es una mediación, así como el museo es una mediación, son diferentes, pero son de diferentes plataformas, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es como reflexionar para qué nos sirve cada una de esas plataformas y usarlas como herramientas, y las dos seguramente se van a tener que complementar, que yo creo que sería como lo más interesante, lograr complementar esos dos medios para poder, pues desde conocer, disfrutar, investigar y adentrarnos mucho más a las obras que nos interesan, ¿no? Porque también esa selección puede ser, me imagino yo, algo divertido para quien lo hace, pero también puede ser tal vez un ejercicio de intelectualidad y de investigación, tal vez, Sí, por nuevas lecturas, ¿no? es un poco lo que hacemos como la curaduría, ¿no? Un poco es esta parte de que, de acuerdo, cada quien va teniendo sus criterios, los vas estableciendo, pero finalmente es una selección y toda selección es subjetiva, ¿no? De acuerdo. Y eso, también eso es lo que, las maravillas que también te permite el arte. Pues finalmente, Pilar, me gustaría hacerte una pregunta un poco más en un tono personal, si me permites. Claro. A ti en particular, ¿qué cosas te han ayudado a sobrellevar el confinamiento? Estoy pensando arte, libros, música, series, películas, medios de comunicación, yo qué sé, cocina, ejercicio. ¿Cómo te has sobrellevado esto? ¿Qué te ha motivado? Pues mira, te puedo decir que yo siempre pensé, o sea, yo por muchos años trabajé dentro de mi casa en la investigación y me ha costado trabajo. O sea, sí te puedo decir que este confinamiento no me ha sido fácil. Eh, ha habido momentos como de mucha angustia. Creo que lo que más me cuesta, y creo que a muchos podrán compartirlo conmigo, es la incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre de no sabes que cuándo va a acabar, esta incertidumbre que hasta dónde puedes planear, realmente no puedes planear mucho, ni a nivel trabajo y tampoco a veces a nivel personal. Y bueno, pues eso tenemos que lidiar todos los días con eso. Las jornadas son pesadas, en el sentido de que, bueno, yo sí he consumido muchísimas conferencias, me he metido a muchos cursos, y esta necesidad, a veces esta semana reflexionaba de que por qué he hecho esa locura, y yo creo que es esa necesidad que tengo de encontrar herramientas para poder resolver lo que está pasando, ¿no? Para poder entenderlo y para poder tener propuestas de lo que está pasando. Quizá esa parte sí me ha cuestionado mucho y me ha movido mucho a pensar, a leer cosas nuevas para poder tener nuevas propuestas hacia dónde podemos ir yo como persona y también como curadora y pues también como para el MUAC, ¿no? Yo creo que se van confluyendo muchas cosas. En lo personal, pues realmente tengo una situación de privilegio en el cual puedo yo trabajar desde mi casa, que mucha gente no la puede tener.
Entonces, bueno, en esa parte, pues soy como muy afortunada que pueda trabajar desde mi casa. Yo tenía mucho tiempo de no regresar a mi casa, te puedo decir que tenía 10, 15 años de trabajar mucho y estar poco en mi casa. Entonces, bueno, también este confinamiento ha hecho que regrese yo a mi casa, regrese a la familia, que me ha ayudado mucho, ¿no? Que también me ha hecho replantear hacia dónde queremos y qué tipo de ritmo de vida queremos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido muy bueno, creo que ha sido una oportunidad, y lo digo para bien y para mal, ha sido una oportunidad de replantearnos y de replantearme yo como persona y como curadora cómo podemos cambiar lo que ya no nos gusta y lo que ya no funciona del mundo anterior, ¿no? Antes de COVID, porque yo creo que sí es un mundo antes y un mundo después. Muy bien. Por ahí me dicen en el chat, bueno, una de las preguntas que me hacían es, Amanda de la Garza dijo en una entrevista que la colección del MOAC es joven, apenas tiene 10 años. Me gustaría saber la opinión de Pilar al respecto. Sí, la colección del museo es joven, eh, como está concebida para el MOAC. Pero bueno, acordémonos que parte de esta colección viene desde los años 50, cuando se formó el MUCA. Y bueno, la colección del MUCA es muy grande, tenía más de 18,000 elementos, en donde había muchas cosas de arte prehispánico y de artes aplicadas. Y Olivier de Broa, cuando se hizo la idea de edificar el MUAC, hizo una selección que habían como 1,000 piezas. Hoy en día tenemos 2,500 piezas, en 10 años la hemos duplicado. Es una colección pequeña para un museo y en ese sentido es una colección joven porque es una colección que se ha ido haciendo poco a poco, y también algo que quizás se diferencia con otros museos es que ha sido una colección razonada. Eso quiere decir que cada uno de los objetos que se han incorporado tiene una razón de ser académica, y que también dialoga en torno a los otros objetos que están como parte de la colección. De acuerdo. Bueno, pueden, si quieren, alzar la mano quienes quieran tomar la palabra. Ya que tengo una persona que levantó la mano, entonces vamos a darle la palabra a Luis Gerardo. Listo. Muchas gracias, un gusto escucharles. Fíjate que me tengo muchas dudas, la verdad es que me hiciste pensar en muchas cosas, pero la primera, y creo que más importante como amigo del MOAC, como una persona que consume el MOAC, que vive el MOAC, ¿qué va a pasar, no? Que la cultura va a ser uno de los sectores más afectados por esta pandemia. El tema económico va a afectar a todos, pero la cultura va a ser uno de los principales. ¿Y de qué manera los que vivimos el MOAC, los amigos del MOAC, la gente que estamos al pendiente de qué pasa en el museo, cómo podemos apoyar, cómo podemos aportar y de qué manera, no nada más económica, sino tal vez con alguna actividad, con algún insumo que podamos aportar quienes, insisto, vivimos el museo, podemos apoyarlo? Sabemos que va a venir una crisis muy fuerte en materia cultural. ¿De qué manera podemos apoyar, no? Estar más cercanos, hacer más actividades, vincularlos más. Creo que esa es una de mis principales preocupaciones. Y bueno, pues muchas gracias por la participación. Gracias. Pues, gracias, Sí, pero yo creo que una de las maneras, lo que estás haciendo ahorita, que estemos ahorita reunidos, es una manera de apoyarnos, porque eso bueno, a mí me reconforta saber que seguimos teniendo público, que seguimos teniendo gente interesados en el arte. Quizá también una de nuestras preocupaciones es que pues esta pandemia nos va a hacer perder público, ¿no? La gente al principio, lógicamente, va a tener miedo de acercarse a los lugares donde hay mucha gente. Y nuestra mayor preocupación como museo es darle seguridad a los visitantes, que el visitante cuando entre al museo se sienta seguro, que se sienta a salvo. Entonces se está trabajando en el museo todo un protocolo de museo seguro para que la gente entre y obviamente va a ser con mucho menos personas y que se sienta seguro ahí, que pueda disfrutar. Yo creo que también esta pandemia lo que nos hace regresar es un poco a una escala mucho más humana. O sea, yo creo que por un rato vamos a podernos olvidar de estas grandes exposiciones de blockbuster, de grandes hordas. Eso no va a poder ser ahorita, porque tampoco la sanidad no lo permite y tampoco la cuestión económica. Pero yo creo que eso es una buena oportunidad para poder regresar a la parte humana, una parte que tenía que ver también con el inicio de los museos, del cuidado hacia las piezas, del cuidado hacia los públicos y de un disfrute mucho más íntimo que tenemos que propiciar nosotros como museo. Entonces, claro que en todo momento lo que nos va a ayudar mucho es
es que ustedes estén en contacto con nosotros y nos digan cómo se sienten, ¿no? También queremos saber, como uno de nuestros propósitos ahora con el nuevo regreso, es atender mucho más a nuestras comunidades cercanas, ¿no? En ese sentido, creo que, por eso te digo que sí, el mundo cambia, sí creo que va a cambiar, porque tenemos que hacer mucho más, unas redes mucho más cercanas. Ya estas redes globales van a tener que esperar unos años. No digo que no vamos a regresar a ellas, es muy posible que sí, pero va a tener que pasar 1 o 2 años por lo menos, y estos años tenemos que aprovecharlos para fortalecer nuestros públicos cercanos, nuestros públicos que nos han apoyado y nuestras comunidades. Entonces creo que el hecho de que tú estés participando, el hecho que estés en contacto, que estés apoyando nuestra programación digital, por ejemplo, que cuando pongamos hay una encuesta, por ejemplo, y que les pediría que la contesten sobre nuestra oferta digital, ¿qué les parece? Para nosotros esa retroalimentación es muy importante. Pues como ya vimos, nos has explicado algo del ambiente de museos, pero también quería saber el ambiente de las ventas del arte. Entonces, pues quería saber tu opinión, por dónde entrarle, también si es que nos puedes ayudar. Y pues bueno, ¿cómo prevés que va a ser esto? Ya sabemos que por la crisis económica pues van a bajar, pero ¿qué solución viable crees que podemos tener? Híjole, es una pregunta muy difícil porque no me dedico precisamente al mercado del arte, pero bueno, un poco te puedo decir cómo hacia dónde lo veo, ¿no? No es mi área total, sí te puedo decir hacia dónde lo veo. Claro que van a bajar las ventas, es lo que te decía que pues junto con estas ventas también mucha de la gente que trabaja en museos se va a quedar sin trabajo o se está quedando sin trabajo. En Estados Unidos hay un 30% de personal que está ya desempleado. En México esperemos que sea menos, pero bueno, tampoco las noticias a través de el recorte presupuestal del 75% pues no son nada atractivas, ¿no? Ha habido varias iniciativas que no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver una iniciativa de fotografía de Fotoméxico que hicieron para recaudar fondos para el Hospital Subirán. Varios artistas. Fue muy exitosa, o sea, llegaron a reunir hasta 7-8 mil pesos. No sabes la cantidad de artistas que participaron, ellos donaban la obra, y bueno, la imagen se imprime en un laboratorio fotográfico en el MI, y fue muy, muy exitosa. Entonces, bueno, hay otras iniciativas de Círculo, hay diferentes iniciativas de artistas que están tratando de juntarse para poder, pues digamos casi, como para reunirse, para hacer promociones que sean buenas para los artistas y también buenas para la gente que lo pueda adquirir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas promociones van a seguir, o sea, esas iniciativas conjuntas van a seguir cada vez más, y es una manera de poder, pues, un poco de solventar o de que sea un poco menos difícil toda esta situación económica. Yo creo que también va a haber muchas iniciativas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa se están dando, los gobiernos federales están dando presupuestos para incentivar el arte. En México aún no sucede eso. Hay una iniciativa de dar 10 millones de pesos por parte de la federación a cada uno de los estados, pero la verdad es que está de una manera muy, muy desorganizada, porque no hay ni siquiera que para un programa en específico se está dando el dinero a los estados de manera discrecional y no sabemos exactamente cómo se va a repartir, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta, y creo que es muy importante que todos los que estamos aquí, es organizarnos para tener estas iniciativas de venta, estas iniciativas de hacer nuevos proyectos, y a través de esas iniciativas y de toda la comunidad civil, hacer que esto no caiga y que podamos sobrevivir todos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante. No esperar, o sea, del Estado no va a venir esas iniciativas como está ahora. Entonces nosotros tenemos que movilizarnos y ser ingeniosos y ser creativos y tener un gran empuje para poder reunirnos y entre todos sacar. Muchas gracias. Gracias. Está útil. Gracias Iris por la pregunta. También había levantado Dylan la mano. Está bueno, está bueno, se va a poner bueno, Pilar. Dice Dylan, ¿la manera en que se presenta el arte podría evolucionar?
Dice que actualmente la manera de conocer una obra, vivenciarla y tener una experiencia es dentro de un museo, una experiencia estética. Pero por la pandemia se ha optado por las plataformas digitales. Algo así como una Encarta me pone, a ver si a lo mejor se acuerdan ustedes de lo que era la Encarta, la enciclopedia. La exhibición y posible venta de obra pudiese ser de manera virtual, pero ¿creen que esta evolución llega a deformar la concepción del arte contemporáneo y hacer más evidente que es más un producto vacío que depende de su valor monetario? Así me puso Dylan. Bueno, hay muchos puntos en esta pregunta. Sí. No, bueno, yo creo que hay muchas aristas dentro de esta pregunta. Número uno, bueno, yo no considero que todo el arte contemporáneo sea superfluo. Yo creo que es bastante complejo y amplio el mundo del arte contemporáneo como para hacer una aseveración tan estricta. Y yo no sé si también yo no llamaría que los cambios son evoluciones, porque generalmente una evolución es para pensar que las cosas van a ir para mejor. No lo sé, estamos en un momento de incertidumbre que no sé si va a ir para mejor o no. Lo que sí tengo la única certeza que tengo es que sí va a cambiar, sí van a cambiar. Y yo creo que tendrán que cambiar conforme este mundo también nos tengamos que adaptar. La cuestión económica, cuando hablábamos de esta parte de la globalización, bueno, pues este mundo de esa economía, pues que eran como esas burbujas, pues se están disolviendo. Entonces tendrán que tener otra manera. Hay mucho del arte que tiene que ver con un arte que tiene que ver con la política, con las cuestiones sociales, con la reflexión social, no todo. Entonces yo creo que lo que tenemos que es como reinventarnos y precisamente ver de qué manera las manifestaciones artísticas y las prácticas artísticas pueden reflejar lo que estamos pensando y el mundo en que estamos viviendo, ¿no? Carlos, listo. Hola, Pilar y David, Iris, todos. Espero que estén muy bien, primero que nada. Gracias. Bueno, mi pregunta va más enfocada hacia justo algo que mencionabas de la experiencia. Desde la experiencia del museo y cómo se tiene la experiencia del arte, ¿qué tanto llega a tener como una aproximación más íntima al tener el arte en tu casa, en tu escritorio? O sea, como esta apropiación del museo en casa, y pues creo que es más como abrir la conversación. Uh-huh. Y ahí qué tanto la carga audiovisual del arte, ¿no? Porque pues, estamos muy como mediados en publicidad y todo, que tenemos destellos por todos lados de imágenes, audios, y algunos ya empiezan a usar como marketing olfativo, de cómo empieza a entrar una marca a través de tu olfato, pero ¿qué tanto esa podría ser una buena, o qué opinas de esta aproximación a futuro en la práctica artística y desde los museos también? A ver, mira, un poco volviendo un poco a esta idea de la experiencia, yo creo que, como lo decías desde un principio, son experiencias distintas y es una experiencia distinta la parte presencial y una experiencia distinta la parte digital. Creo que cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, es como decían ahorita alguien, ¿no? Por más que tú oigas una muy buena grabación de una muy buena música y la pongas a con un volumen enorme, o sea, súper bien, con unas súper bocinas, pues nunca va a ser lo mismo que ir a un concierto, ¿no? Y también esto tiene que ver porque también el ritual de ir a un concierto, el ritual de ir a un museo, de entrar, de percibir la luz, pues eso también es parte de la experiencia, ¿no? Yo en lo personal sigo pensando, yo soy de las personas que crean que yo prefiero ir al cine que ver una película en mi casa, ¿no? A mí me sigue gustando esta idea de prepararme, de ir a ver una película, de comprarme las palomitas, sentarme todo oscuro, que no haya ninguna interrupción y ver la pantalla grande. Porque a mí me gusta ese ritual, ¿no? Porque ese ritual me hace percibir de diferente manera, me da mayor concentración las cosas. Entonces yo creo que tenemos que aprender a ver qué podemos optimizar de cada una de esas herramientas. Y bueno, cuando me dices, bueno, la publicidad, bueno, a lo mejor el arte de repente va a tener una cuestión olfativa. Hay obras que de hecho ya tienen cuestiones olfativas, ¿no? Hay obras que se hacen con estiércol, por ejemplo, que hacen estas
estos tipos de adobes con estiércol, y la idea de que tú huelas el estiércol, bueno, pues obviamente también es una experiencia. El problema no es el tipo de productos que usas, sino cómo lo estás utilizando. Y tiene que ver en los tres puntos que estamos platicando de lo mismo. El problema no es el tema, sino cómo lo abordas. El problema es qué es lo que quieres decir de lo que estás utilizando, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí, no sé si te respondí un poco. El problema también es la intención que tienen a veces también los artistas. Si la intención es para que la pieza se consuma y se venda porque lo que te interesa es vender, pues es diferente que una intención que muchas veces hacen las piezas para no venderse. O sea, y yo creo que, por ejemplo, un poco, pensando un poco en los años 60, no sé si vieron la exposición de Salón Independiente, muchas de las obras del último Salón Independiente que se hacían con cartón, ellos sabían que no las iban a vender, entonces eran mucho más experimentales. Quizás lo que va a pasar aquí en estos momentos, durante un tiempo, esperemos que no sea muy largo, es que como los artistas saben que no van a vender las piezas porque no hay un mercado ahorita, porque el mercado del arte está caído, a lo mejor van a ser mucho más atrevidos en sus propuestas, tanto temáticas como de soportes, porque saben que todo no lo van a vender, porque no hay un mercado ahorita, ¿no? O el mercado aún el mercado global, pues está muy caído. Entonces también esos son momentos de quiebre que permiten que dan oportunidad a que salgan otras cosas, porque no está esperando que haya un mercado. Y el papel entonces como museo, desde estas plataformas o desde la digitalización de la experiencia, sería por conceptos como estos de Sala 10. Sí, yo creo que a partir de la experiencia que hemos tenido con la digitalización y con Sala 10, es un proyecto que llegó para quedarse, porque es un proyecto que vemos que que es otra herramienta que da otras posibilidades para crear arte y para consumir el arte, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener estas tanto el museo como el museo presencial como el museo virtual conviviendo, ¿no? Esto implica un nuevo proyecto, esto implica también gente que esté más metido dentro de las redes, porque ahorita un poco en el museo hemos tenido todos que aprender un poco de todo y entrarle a esta emergencia, ¿no? Pero yo creo que van a convivir las dos cosas, te lo puedo decir desde el MUAC, y creo que será el caso de muchos otros museos. Gracias. Queridos amigos, tenemos que ir cerrando. Sandra me dice, recuerden enviar citas y referencias. Sí, Sandra, les voy a mandar la conferencia que me mandó Pilar y yo les estoy haciendo un compilado de los artículos sobre la pandemia que hicieron estos filósofos que mencioné. Entonces, yo les recomiendo mucho que vean muchas de las conferencias que hubo ahora en el ALEF, que tiene que ver con el COVID, precisamente la importancia del COVID dentro de las artes y la ciencia. Hay unas conferencias extraordinarias de Judy Butler, por ejemplo, o de Marc Gabriel, que es un filósofo alemán. Están muy bien, la verdad, si pueden echarles un ojo, entren. También hay unas conferencias que se hizo a partir del Foro de Museos de la Cátedra Inés Amor, que también ya están en YouTube, que también tiene que ver con el COVID. Entonces, bueno, material hay muchísimo y, bueno, creo que puede ser bastante enriquecedor. Les agradezco de verdad muchísimo la presencia. Gracias por este último diálogo. A todos los que participaron, tanto de viva voz como también en el chat. A Pilar también agradecerle pues este tiempo que nos ha dado para charlar un poco entre amigos. Gracias a todos. Gracias, David. Te agradezco mucho también. Y estén atentos para próximas charlas. Y bueno, nos vemos muy pronto, esperemos. Bueno, gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias.